venía diciendo, el objetivo de la inducción del día de hoy es para socializar esos elementos de fondo y de forma del trabajo del ensayo académico, el proyecto final. Me permiten, les voy a compartir. Ya todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar antes de involucrarlos ya en la consigna del buzón evaluativo del proyecto final. Quiero hacer un recorrido por el momento 2 y el evento evaluativo, porque ustedes saben que este era el borrador. Para recordar qué fue lo que ustedes hicieron como borrador y qué fue lo que ustedes entregaron. Y lo hago porque tengo de pronto cierta sugerencia o que creo yo que a la mayoría se las hice en sus retroalimentaciones. En su mayoría, no digamos que una mayoría bastante alta, pero sí digamos que un 60% de las entregas se parecen más que todo a un análisis literario. Y de pronto tocaron muy tangencialmente lo que es la tesis argumentativa, donde le dan la oportunidad a su lector de estar en acuerdo o en desacuerdo con usted y poder mirar esos argumentos que ustedes tienen para asegurar o afirmar eso que ustedes están diciendo en la tesis. Ustedes, la mayoría de ustedes entregó fue análisis literario. De pronto no comprendieron bien la consigna o de pronto no revisaron el video que les envié donde se hizo la aclaración en vista de lo que ustedes estaban entregando. Yo hice una aclaración sobre lo que es la tesis y un análisis literario. Este video que ustedes vean acá que dice diferencias entre una tesis y un análisis literario. Esa es una observación muy cortica que les hice. Por eso mismo, porque esas entregas estuvieron bastante escritas con un formato de análisis literario. Por supuesto que nosotros para hacer un ensayo de una obra, de los cuentos que ustedes leyeron, se necesita hacer un análisis, pero eso no es lo que se les pide es un ensayo y este ensayo tiene una tesis y unos argumentos. Los argumentos son la base, las evidencias de esa tesis. ¿Y qué es la tesis? La tesis es esa propuesta que ustedes hacen, esa afirmación, esa hipótesis inspirada de ese cuento. ¿De dónde saco yo la tesis? Por eso se les dice a ustedes primero elaboren una pregunta, que la pregunta es el derrotero de ustedes. De la pregunta nace la tesis, que es la afirmación. Simplemente tenemos que coger esa pregunta, ya no hacerla como pregunta, sino como afirmación. Y es muy poco lo que se le cambia. Cuando nosotros ya nos vamos a someter a hacer los argumentos, tenemos que siempre ir en respuesta a la pregunta. Si eso que yo tengo en mente o eso que yo investigué no responde a esa pregunta que yo hice, que es mi derrotero, entonces yo eso lo desecho, porque después me van a salir más temas y más temas. Entonces empiezo a ahondar en el cuento y me van a salir ideas y no voy a concluir porque van a ser extensas mis ideas, entonces no voy a alcanzar a concluir esa idea cuando ya entonces empiezo a abarcar otra idea. Y el ensayo lo que se requiere es que usted defienda una sola temática, una sola tesis. No es 2 ni 3 tesis, es una sola. La idea es que usted le alcance esos argumentos para defender esa tesis. Y luego viene una conclusión que no se les pidió en este trabajo, pero sí se les va a pedir ya en el ensayo final, que es ya no es borrador, sino ya el acabado de esto que ustedes hicieron. Ahora, de pronto yo pienso que la confusión estuvo en que se les mandó hacer el análisis a 5 aspectos de un cuento, porque las obras literarias tienen bastantes aspectos que analizar y la idea era que ustedes se enfocaran en uno solo para que escogieran una sola temática de la que hablar. Y esa temática ustedes la cogían de acuerdo a cómo ustedes se sentirían o se sentían o se sienten más familiarizados. Por ejemplo, tenemos como uno de los aspectos los elementos de la narración, que es el tiempo, el narrador, la locución, los personajes, entre otros. No es que ustedes me iban a escribir cómo era el tiempo respecto al cuento elegido, qué tipo de narrador o cómo estaba escrita la obra con respecto a la locución, ni la descripción, ni hacerme una descripción de los personajes. Si de pronto el personaje es el que ustedes escogieron
como punto de partida de esa tesis, bueno, pero no es decirme cómo era el personaje con respecto a la obra. No es de pronto hacer tampoco una lista como un glosario literario para demostrarme que ustedes escogieron esos elementos de la narración, dando a demostrar una interpretación. Por supuesto que usted debe hacer un análisis, pero no es lo que usted me va a presentar. El análisis le va a servir a usted para poderse inspirar realmente en una tesis que usted va a argumentar. Ahora, también se le dio la oportunidad como otro aspecto, lo que es las figuras literarias, la retórica en la obra, y eso incluye eso, lo que es símil, metáfora, hipérbole, la personificación, es esa simbología, esas comparaciones que ustedes están viendo, analogías dentro de la obra, que esa forma estilística del autor para expresar las ideas dentro de la obra. ¿Eso para qué me sirve a mí? Para yo saber cómo está escrito y qué emociones o qué acciones o qué secuencia lleva cada uno de los personajes o de la trama de la obra en cuanto a esa metáfora, en cuanto a esa retórica. Evalúa cómo está, ustedes pueden evaluar cómo está escrita esa obra y el uso de esos recursos lingüísticos o de símbolos. Entonces, si usted de pronto maneja un poco mejor esa parte de la simbología o de figuras literarias, usted puede de pronto meterse por ahí. También tenemos lo que es la hermenéutica, que le permite a usted reflexionar sobre el sentido del texto narrativo que tiene entre sus manos y sus alcances interpretativos. Entonces le da la oportunidad a usted de juzgar de qué manera la trama o argumento que usted escogió, o perdón, o la obra que usted escogió, eh, plantea un tema o situaciones que, a pesar de las diferencias del contexto, de pronto un contexto histórico, usted de pronto puede relacionarlo con la realidad en que nosotros nos encontramos en estos momentos. Entonces, de pronto esa interpretación que usted le puede dar y relacionarla con, con el mundo contemporáneo, de ahí puede nacer una tesis. También tenemos lo que llamamos fusión de horizonte, o otro aspecto. La fusión de horizonte es mirar es analizar en uno de esos cuentos leídos, los cuentos que ustedes eligieron o el cuento que eligió, la manera en que el texto utiliza la descripción o el uso del lenguaje o el diálogo eh, para generar sensaciones en nosotros como lectores. ¿Cómo utiliza el autor ese recurso para nosotros, para provocar en nosotros algún tipo de emociones? Vemos cómo nosotros podemos discutir con el autor del cuento, porque esa es la fusión de horizonte, es lo que el autor del cuento tiene con nuestras propias ideas, y podemos hacer una discusión ahí con respecto a esas emociones que despierta en el lector. También podemos escoger a los personajes. Como les dije anteriormente, no era describirme al personaje, y decir el personaje principal es de esta forma, el personaje secundario, los personajes secundarios son de esta forma, hacer preguntas que obviamente las respuestas las encontramos dentro de la obra. No, esa no era la idea. Es que de pronto, desde ese análisis de los personajes, de esos cambios que sufren esos personajes, desde su estabilidad emocional o mental, o esa parte cognitiva del personaje, ¿qué podemos nosotros sacar de ahí? Y también la podemos relacionar con nuestra vida, con nuestro entorno o la naturaleza humana. De ahí nosotros también podemos sacar tesis y argumentarla. Entonces, teníamos para escoger 5 aspectos, y de esos 5 aspectos analizarle, hacerle el análisis e inspirarnos en una tesis. Luego, cuando ya tengamos, o bueno, una pregunta, ¿cierto? Una pregunta. Luego esa pregunta convertirla en una tesis y desarrollar esos argumentos. Esos argumentos siempre deben ir dándole respuesta o argumentando la tesis, siempre. Y si yo no tengo, y si yo, la idea que yo tengo
o lo que yo investigué o lo que yo consulté no se parece mucho a la tesis, entonces yo eso no lo tomo. Entonces siempre encauzándome en la tesis, siempre encauzándome en la tesis. Y cuando yo vea, como son mínimo 3 argumentos, y si yo con esos 3 argumentos creo que ya le di respuesta a esa tesis y tengo suficiente material para demostrar eso que yo estoy afirmando, entonces yo concluyo. Ya no tengo necesidad de hacer un cuarto párrafo o cuarto argumento y yo concluyo. Pero cuando decimos concluyo es ahora en el ensayo final, porque acá no se le pidió esa conclusión, porque la conclusión es cuando ya tenemos el trabajo ya acabadito. Bueno, eso con respecto a la entrega que ustedes hicieron en el momento 2, que por eso se les decía, esto es una propuesta. De acá les dicen muchas retroalimentaciones, a cada uno de ustedes les dice una respectiva retroalimentación para que ustedes, de acuerdo a esas sugerencias, ustedes empezaran a hacer las adecuaciones y empezar a hacer su trabajo de proyecto final. Incluso algunos estudiantes me escribieron al correo diciéndome que definitivamente iban a cambiar el cuento que habían escogido porque ya no se sentían muy cómodos y tenían otras ideas de pronto más sólidas con otro cuento. Y también se puede hacer eso, porque de pronto nosotros en el transcurso de la escritura o de la entrega o en el camino nos damos cuenta que tenemos mayores argumentos para defender o una tesis que podemos sacar de otro de los cuentos leídos, y eso se vale, porque son 9 historias que tenemos ahí para escoger, y quizás en una de esas 9 historias nos damos cuenta que nos sentimos más familiarizados con, de pronto, con la de Guy de Maupassant, o de pronto más familiarizados con La Madre de los Monstruos. Em, También podemos decir que Búfalo o El Corazón del Ator, depende de pronto lo que nosotros nos sentamos más cómodos. Bueno, eso con respecto al buzón evaluativo número 2, ¿verdad? Listo, ya ustedes hicieron esas entregas, ya yo les di sus retroalimentaciones. Ahora sí, vámonos para esos elementos de forma y de fondo del ensayo. ¿Qué es lo que nosotros o qué es lo que yo como profesora de Humanidades 3 espero de ustedes? Yo lo que espero es que ustedes adecúen sus trabajos de acuerdo a las sugerencias dadas y entreguen lo siguiente. Si nosotros vamos a seguir con la línea que ustedes escogieron y vamos a reforzarla, entonces la idea es que ustedes entreguen un trabajo no mayor de 900, no mayor de 1100 páginas. La extensión está entre 900 y 1100 páginas. Y quiero hacer de pronto bastante énfasis en esta extensión, porque muchos de ustedes entregan 5, 6, 7 páginas porque manejan demasiadas temáticas creyendo que entre más extenso el trabajo va a estar mejor, y no siempre es así. Para un ensayo que yo estoy manejando una sola temática, creemos que con 3 párrafos, bueno, mínimo 3 párrafos. Digamos que con 4 párrafos de desarrollo es suficiente, y eso no les puede llevar más de 4 páginas. Entonces, por favor, vamos a tratar de hacernos a esa tarea, que no nos extendamos más de 1100 palabras. Se le está pidiendo también una letra Nice y un Roman, también pueden usar la Arial 12. También se vale un interlineado de 1.5, la citación con norma APA. Cuando hablamos de citación con norma APA, aquí me voy a detener un poquito. Se les está pidiendo a ustedes que mínimo por cada párrafo de desarrollo del cuerpo del ensayo tenga mínimo 2 citas de autores. Aquí se privilegia la cita textual. Entonces, aquí quería detenerme en estos momentos. No es que no esté aceptando las citas parafraseadas, no. Es que en un ensayo prima la cita textual. Luego de la cita textual, ustedes hacen el comentario. Es esa fusión de horizonte cuando ustedes comentan esa cita. Y la cita que ustedes lleven a su texto debe estar en total coherencia con lo expresado. Entonces, realizar una portada, que es una página, y una página de lista de referencias, que es la página final. ¿Listo? Entonces vamos a continuar ahora con los requisitos de contenido. Lo que les acabo de decir ahora son esos elementos de forma, esa silueta, cómo lo van, esa estructura de pronto que van a entregar ustedes como trabajo. Ahora vámonos ahora a algo un poco más relevante, que son los requisitos de contenido. Sobra decir que por favor, antes de subir, editen el trabajo mirándole el conector, los signos de puntuación, una correcta ortografía. Bueno, esos requisitos de fondo
o requisitos de contenido, ¿en qué consisten? Que, bueno, primero, sí o sí deben de elegir uno de los cuentos leídos. Voy a recordarles cuáles son esos cuentos leídos, porque de pronto acá, bueno, se nos olvida. Entonces tenemos El corazón del ator de Edgar Allan Poe, después tenemos Paseo nocturno de Rubén Fonseca, luego La nariz de Nicola Google, luego El búfalo de Clarice Lispector, luego tenemos La madre de los monstruos de Guy de Maupassant, luego La carne de Virgilio Piñera, Diles que no me maten de Juan Rulfo, Mr. Taylor de Augusto Monterroso y para terminar, Desastres íntimos de Cristina Peri Rossi. Esos son los cuentos que ustedes deben o que debieron haber leído y que del cual van a escoger uno solo. Algunos escogieron dos, sí, es bastante, es un reto, pero yo les sugeriría que por favor uno solo. Pero si quiere escoger los dos o tres, porque cree que su tesis abarca esos dos, bueno, está bien. Bueno, entonces continuando con los requisitos. El primero es eso. El primer requisito es que debe ser uno de los cuentos leídos. Luego, plantear un título personal que tenga una relación directa con su escrito. Ahí todos de los que yo pude retroalimentar, todos cumplieron con esa parte. Presentar una posición clara y sostenerla en mínimo 3 argumentos. Aquí voy a subrayar esta parte. Chicos, dice mínimo 3 argumentos. Ahora, ¿en qué consisten esos 3 argumentos? Vamos a hablar de ese cuerpo. Me devuelvo a la estructura. El ensayo tiene una estructura muy sencilla, que son 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? La introducción. En la introducción yo planteo la temática, la pregunta problematizadora y planteo la tesis en un párrafo como un solo, un todo interpretativo. No es que yo vaya a enumerar 1, la pregunta, 2, la tesis. No, debe aparecer un párrafo de introducción como un todo interpretativo. Eso lo pueden hacer en un párrafo, si se extienden un poquito, párrafo y medio. ¿Listo? Terminan con un punto aparte y continúan con un conector donde viene ahora el cuerpo del ensayo. ¿Qué es el cuerpo del ensayo? Es donde vienen esos 3 argumentos. Esos 3 argumentos son mis evidencias para darle sostenibilidad o fuerza a eso que yo estoy afirmando que se llama tesis. Entonces, primera parte es la introducción, segunda parte es el cuerpo del ensayo, que son mínimo 3 argumentos, y la tercera parte son las conclusiones. Entonces, repito, introducción, cuerpo del ensayo y conclusión. ¿Se dan cuenta? Es algo sencillo. Es un tipo de escritura bastante en su estructura sencilla. Lo único perdón, el cuerpo son mínimo 3 argumentos, quiere decir que hagan 4 argumentos y que por cada argumento deben presentar 1 o 2 citas textuales. Una cita tomada de la obra y una cita tomada de un autor externo. Y por supuesto su juicio crítico, porque serían 3 evidencias o 2 evidencias, la suya y la del autor, o la suya y la de la obra, pero sí o sí tienen que traer también citas externas. Entonces tenemos presentar una tesis. Dice, la tesis debe ser lo suficientemente amplia para abarcar los argumentos. Si es una sola tesis, pero esa sola tesis, como nace de una pregunta, debe abarcar esos argumentos. Esos argumentos deben ir siempre en respuesta a la tesis. Como les dije ahorita, si lo que yo voy a escribir no apunta a la tesis, no me sirve. Por muy bonito que suene, por muy elegante que se vea e interesante, pero si eso no va a reafirmar la tesis, si eso no va a sostener una tesis, no lo coloco, porque eso me puede llevar a mí a un espiral ahí inacabable, porque voy a empezar con ideas, otras ideas y más ideas y más ideas, y me van a salir párrafos, 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 y párrafos que inicio y no los voy a concluir, inicio y no los voy a concluir, y se salen ahí por las ramas de su ensayo. Entonces no entregan un ensayo, sino entregan otro tipo de texto y lo complejizan después. Luego tenemos que la tesis debe ser lo suficientemente amplia para abarcar los argumentos. Bueno, en eso estamos, pero encauzada al análisis de los cuentos. Ojo que yo no estoy diciendo encauzada a un análisis, o sea, que me entreguen un análisis literario, sino que como yo voy a argumentar basado en una tesis y esa tesis fue inspirada en uno de los cuentos, por supuesto que debe dar claridad en eso, que voy a sustentar una tesis que fue inspirada en uno de los cuentos. Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de Augusto Monterroso, aquí tengo una tesis, un ejemplo de tesis, por ejemplo, el imperialismo.
en Mr. Taylor, el imperialismo cultural y económico puede tener efectos destructivos en las sociedades locales, desintegrando sus valores y tradiciones en nombre del progreso. Entonces, cuando yo vaya a argumentar, es encausada a esa tesis, que esa tesis es inspirada y se nota que es de la obra de Mr. Taylor. Entonces yo lanzo mi juicio, traigo a alguien que realmente me hable a mí de las sociedades locales, de que se está desintegrando sus valores, las tradiciones en nombre del progreso. Puedo tomar apartes de la obra, porque es encausada hacia la obra, aparte como cita textual, y puedo traer una cita de un externo que me hable sobre esos efectos destructivos en las sociedades locales, donde se justifique, donde se está desintegrando los valores y tradiciones en nombre del progreso. Y ya tengo ahí mi párrafo bien enfocado y va directamente a esa tesis que yo encaucé. Bueno, continúo. Entonces después viene como quinto punto, los argumentos se componen de una idea y varias demostraciones. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros, si vamos a hablar de Augusto Monterroso, si vamos a hablar de Mr. Taylor, como les estaba diciendo ahorita, podemos nosotros decir, empezar nuestro argumento hablando sobre el imperialismo cultural y la economía y cómo esto pueden tener efectos destructivos. Yo empiezo escribiendo con juicios críticos, juicios míos, y si no tengo no tengo muchas ideas sobre lo que esos efectos destructivos en las sociedades, entonces cuando yo consulto, me busco consultas y empiezo a documentarme para tener juicios de valor para escribir y luego traigo a esos autores externos que piensan eso que yo estoy afirmando en la tesis e inicio mis argumentos. Entonces luego cuando yo doy mi idea, porque como en una tesis, por ejemplo, la tesis que ustedes están escribiendo debe tener algunas variables. Entonces, por ejemplo, en la tesis que les dije como ejemplo, el imperialismo cultural y económico, ahí tenemos que hablar, por ejemplo, en un párrafo que hable sobre el imperialismo cultural, tenemos que tener un párrafo que hable sobre los efectos destructivos en las sociedades locales, tenemos que hablar sobre la desintegración de los valores en aras del progreso y yo argumento, esas variables las convierto en párrafos y entonces empiezo a hablar de ella y no me estoy saliendo de la tesis y todo está encauzado hacia la tesis. Ahora, si no me gusta Augusto Monterroso, sino que me gusta de pronto, vámonos acá a Corazón delator, que fue uno de los primeros cuentos que leemos, tenemos aquí una tesis como ejemplo que lo estoy dando, porque ya ustedes tienen su tesis armada. Por ejemplo, la obsesión por la perfección y el control puede llevar a la autodestrucción. Miren que ahí tenemos ya una afirmación, estamos hablando de la autodestrucción, ¿cierto? Por la obsesión a una perfección, ya que la paranoia y la culpa, el que se leyó este cuento bien, sabe que el cuento está plagado de paranoia y culpa por parte del protagonista y se convierte en una fuerza incontrolable que afecta la salud mental y la moralidad. Acuérdense de esta obra maravillosa de Edgar Allan Poe, donde el autor termina asesinando al señor porque lo obsesionaba ese ojo de ese señor, ¿verdad? Que él no era un señor malo, era un señor bueno, sino que él se obsesionó. Entonces él perdió de pronto la cordura, afectó su salud mental. Entonces, estamos hablando acá sobre la obsesión. Entonces tenemos aquí para hablar sobre la obsesión por la perfección y el control. Puede llevar a qué? A la autodestrucción, que él mismo terminó confesando su crimen, pero al final decía que no estaba loco. Bueno, aquí nosotros tenemos ejemplos. También tengo un ejemplo de Paseo Nocturno de Rubén Fonseca y son tesis, como les decía ahorita, encausada a no hacer análisis literario, sino que yo me planteo una posición y esa es la posición que yo voy a defender. Y cuando yo tengo esa posición, debo demostrar que también es inspirada de la obra, por supuesto. Bueno, continuamos. Em, Aquí dice que las citas deben ir referenciadas con los lineamientos de las normas APA, ya eso lo habíamos dicho, muy bien. Aplicar términos y conceptos de las presentaciones del glosario literario, la hermenéutica y los elementos de la narración. Ahora, cuando yo digo que aplicar términos y conceptos, no es que yo vaya a hacer definiciones. Bueno, literatura según Terry Eggleton es esto. No, metáfora es esto, símil es esto, el clima de la obra es esta. No se trata de hacer definiciones y plasmarlas en el ensayo. Es que yo demuestre cómo vamos a hacer un ensayo de acuerdo a una obra literaria, es que dentro de mi discurso yo demuestre manejo
de lo que son esos elementos que componen una obra literaria. Por eso se le dice que aplicar esos conceptos, esos términos, porque si yo voy a hablar sobre las emociones, las obsesiones, voy a hablar sobre el capitalismo, debo de pronto manejar un estilo lingüístico encauzada a dar una retórica propia de lo que dice y cómo se dice en una obra literaria. Bueno, y hacer una lista de referencias, ya se los había dicho, dar una conclusión. Bueno, aquí la conclusión. Chicos, esta parte es muy importante con respecto a la conclusión. De pronto manejamos ideas un poco diferentes. Cada uno maneja una idea de lo que es una conclusión. La conclusión del ensayo no maneja varias definiciones, ¿no? La conclusión en un ensayo es simplemente, es sencilla, es reafirmar la tesis. Si yo estoy diciendo que las obsesiones pueden provocar eh, problemas mentales, si yo estoy afirmándolo, entonces yo en la conclusión tengo que terminar diciendo eso, con un juicio de valor, como reafirmando que eso que dije yo es cierto. Puedo citar ahí si yo quiero, si yo no quiero, no puedo, no quiero, si no quiero citar, no cito. Entonces la conclusión es reafirmar esa tesis y lanzar mi juicio crítico, ya. Y eso lo puedo hacer yo en 5 líneas, en 6 líneas, en párrafo y medio. No tiene que ser muy extensa porque acuérdense que un ensayo maneja una sola temática. Entonces no tiene por qué en la conclusión ser extensa. Ni tampoco decir conclusión, 2 puntos y empezar a escribir para yo identificar qué es una conclusión. Yo asumo de la forma como ustedes están escribiendo cuál es la conclusión. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ah, se me olvidaba, en cualquier momento de esta socialización que yo estoy haciéndole, me pueden interrumpir porque no estoy viendo quién está levantando la mano y yo sé que apremia de pronto la pregunta en el momento en que yo la esté, en el punto en que yo esté. Así que me pueden interrumpir en cualquier momento de mi discurso. Bueno, Profe, la nota, ajá, escucho. eh, bueno, es que yo tenía una pregunta cuando estaba dando la estructura general del número de páginas. Solo quería saber si la página de portada y la página de referencias son páginas adicionales a las 4 que ya están establecidas. No, deben salir 4, 4 máximo Listo, 5 en todo el trabajo. Es que si yo hago un ensayo. Pónganse ustedes a pensar, un párrafo está conformado más o menos de 8 o 10 líneas. Eso no es ni ok. media página. Y 3 párrafos lo pueden tener ustedes en página y media. Y la conclusión en otro párrafo. En total, vamos a suponer que salen 5 párrafos. 5 párrafos son 2 páginas. No, no mucho. Listo, profe. Y una Ok. preguntita, una última preguntita. En la segunda parte del contenido, donde estaba hablando de de los dos tipos de cita que tenemos, que era el cita de la obra y la cita del autor externo. En la cita de la obra, entonces sería la frasecita específica de la obra que va a Sí, sustentar lo una que yo cita estoy textual. argumentando. Sí, Ah, una listo. cita textual. Les estoy pidiendo, por favor, que tengan citas textuales, ya sea de la Eh, obra o del autor externo. pero entonces, si es de la obra, la referencia se repetiría, digamos. No, no importa, no Ah, importa. bueno, Por listo. eso son diferentes páginas. Listo, profe, Y, gracias. y y es comprensible, yo entendería que sí, porque no estamos hablando de 2 obras, sino de una sola. Bueno, continuando a algo que se me había olvidado por acá. Es importante, en una parte por acá lo dice, bueno, pero lo voy a decir. No encuentro en qué lugar lo dice, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que la entrega del trabajo, la pregunta, la tesis debe ir subrayada de amarillo, o sea, sombreada de amarillo, la pregunta y la tesis. Los argumentos suyos, sus juicios críticos, digamos que empezamos con azul y la cita textual interlineado, ¿de acuerdo? Eso está en la consigna. Ahora hablemos del video. El video, listo, la nota de video. La nota de video lo van a hacer con la herramienta de la plataforma, pero he visto que algunos han tenido dificultades para grabar esa nota de video. Muchos de ustedes lo han hecho en otras plataformas y lo pasan a YouTube y me pasan el link y se vale. O a veces lo hacen desde el celular, lo convierten en un link y también envían el link y eso también se vale. ¿De acuerdo? El video, yo pienso que aquí dice máximo 4 minutos. Mira, aquí dice máximo 4 minutos. ¿En qué consiste esa nota de video?
parecida a la que ustedes hicieron en el momento 2, donde ustedes aquí van a sustentar su trabajo, pero como son pocos los minutos, deben hablar sobre la tesis y los argumentos que la sostienen y la conclusión sin leer el trabajo. Que ustedes demuestren dominio de lo que ustedes mismos escribieron ahí, demostrando que ustedes, eso que está ahí, ustedes lo escribieron y se han apropiado de ello. Y por aparte, en ese mismo nota de video, unas palabritas donde ustedes expliquen em, o esa parte es más significativa o una reflexión acerca de los aprendizajes más, de pronto, más significativos, por decirlo así, valga la redundancia, más significativos del curso y del ejercicio final que incluya la experiencia con los textos leídos. Eso lo pueden hacer, yo pensaría que entre 2,5 minutos a 3 minutos, inclusive en 2 minutos pueden hacerlo. Pero aquí dice máximo 4 minutos. Eso está bien. Máximo quiere decir que por favor no sean 4 minutos 1, 4 minutos 2, ni 5 minutos, máximo 4 minutos. ¿Algún otro detalle que no se me escape? Por favor, lean con detalles la consigna para que sepan realmente qué es lo que tienen que entregar, porque esto que estoy diciéndolo yo acá se les puede olvidar. Pero entonces, cuando a ustedes les suceda eso, que no se acuerden, vayan a la consigna, escojan un cuento que ustedes se sientan cómodos. Si usted cree o considera que va a cambiar el cuento elegido y la tesis, también lo puede hacer. Es libre de hacerlo. Bueno, hablemos del cronograma de entrega. Creo que se los dije ahorita. Acá en el cronograma de entrega dice lo siguiente, que el trabajo inicia el día 20 de mayo. Vamos aquí, entrega del momento 3. Dice 20 de mayo y cierra el día 28 de mayo. Chicos, asegúrense de que esas entregas están en esa fecha, porque a diferencia del momento 1, que yo no lo cierro, sí que por fechas, por calendario, sí, decimos hasta esta fecha se está evaluando el trabajo y aparece que ya la fecha pasó, pero el buzón seguía habilitado para las entregas. Eso pasó en el buzón 1, en el buzón 2, pero en el buzón número 3 sí tiene fecha de cierre final. Se cierra el día 28 y ya no estará habilitado para las entregas. No, es diferente acá, porque acá ya es su nota final y usted tiene acá una apreciación tanto numérica como la rúbrica de acuerdo al nivel en que quedó. Así que yo les sugiero, por favor, que no dejen para última hora, porque para última hora puede pasar que llovió, se fue la conectividad, se fue la luz o estuvieron de viaje ese día. Entonces, para evitar de pronto esas situaciones, les sugiero que hagan sus entregas 2 días antes, 3 días antes, no lo deje para última hora. Además, ya todos ustedes fueron muy poquitos, muy poquitos los que no entregaron. Ya casi todos ustedes tienen sus trabajos ya casi armados, falta nada más darle forma o mejorar eso de acuerdo a las sugerencias realizadas. Bueno, ahora le dejo espacio a preguntas. Profe, qué pena, ¿usted puede repetir lo que estaba diciendo del subrayado y el sombrado en amarillo? Es que yo lo veo, yo estoy viendo en el campus directamente la consigna, pero ahí no me aparece ese No, pedazo. bueno, si no les aparece ese pedacito, yo luego se los voy a escribir en su muro de noticias, pero lo repito, la tesis, la pregunta me lo sombrean de amarillo, la pregunta y la tesis. Los citas de autores interlineados. Juicios críticos, los juicios que ustedes emanen con respecto a darle sustento a su tesis, lo pueden hacer con azul. Luego, si no lo hago ahora, lo voy a hacer el día lunes. Lo más probable es que lo haga ahorita. Les voy a escribir eso para que lo tengan muy pendiente. Se lo voy a escribir en su muro de noticias. Gracias, profe. Bueno, preguntas. Rafael, Diana, María Una Ángel, pregunta, Laura. esta grabación, ¿usted dónde la Como eh, siempre. Bueno, los que han tenido experiencia conmigo en las inducciones anteriores, yo siempre las subo a YouTube y luego, o las paso a YouTube para que les tengan, o para que sea más fácil para ustedes verla. No es que la vayan a ver desde YouTube, sino que para mí es más fácil pasarla a YouTube y ese canal hacerle un pegue a su muro de noticias para que lo puedan ver todo desde ahí. Por ejemplo, miren,
Esto acá, este video que yo les hice donde dice diferencia entre tesis y análisis, bueno, esto lo hice directamente desde la aplicación. Pero por acá hay uno, estos que están acá, por ejemplo, están directamente, así hago yo las inducciones, yo pego el video directamente acá para que ustedes tengan la oportunidad de mirarlos todos. Profe, Ah, es que yo estuve buscando la vez pasada las clases, pero no sé dónde las guarda usted, entonces para ver si me explica es que usted. están en el muro. Si quieres, mira, te invito a que compartas pantalla y te explico dónde están. En el muro de noticias, yo todas las clases, todos los encuentros quedan grabados y yo se los comparto en el muro de noticias. Ese video yo se los comparto en su video de noticias. Ustedes miran tu muro de noticias donde dice notas del profesor. Eso queda en el lateral derecho de tu muro de noticias. Ya, pero eso se Bueno, todos encuentra, esos videos. eso se, Lo voy a subir yo apenas que termine la sesión o yo termino mi última sesión a las 5 de la tarde. Apenas que termine, yo lo subo para que aquellos que no pudieron asistir a estas inducciones lo puedan ver desde ahí.